Bienvenido, mi gente, esto es Evangelismo Urbano. Y te estamos invitando a que nos sigas. Síguenos en nuestras redes sociales. Bendice nuestra plataforma, dale like, comenta en Instagram, en TikTok, en YouTube. Suscríbete para que el evangelio de la palabra de Dios pueda llegar mucho más lejos. No se te olvide compartir este video, compartir los otros videos con todas las personas, porque queremos llegar a más personas y que puedan recibir el mensaje maravilloso de la palabra. Porque esto es Evangelismo Urbano. Bendiciones, mi gente. Una vez más en Evangelismo Urbano queremos llevar un mensaje de la palabra de Dios de una forma más práctica, de modo que la juventud pueda asociarse un poco más con el mensaje de la palabra, para que puedan conocer y entender la verdad de lo que es la iglesia de Cristo. Por eso nosotros hoy queremos hablar de un tema que puede ser controversial, pero a la misma vez demasiado interesante. Este tema de hoy va a ser un poco picante. Va a ser picante. Este tema es: la iglesia no es lo que te contaron. No es lo que te contaron. No, la iglesia no es lo que le contaron, porque hay mucha gente. ¿Qué es la iglesia, mi hermano? Mira, profeta. Hay mucha gente que le han contado que la iglesia es como un lugar de terror, un lugar donde ellos el cuarto de pánico. Un cuarto de pánico donde le van a lavar el cerebro, donde ya tú no puedes hacer lo que te gusta, donde ya tú tienes que alejarte de gente que vienen contigo, que crecían contigo, donde ahora tú tienes que ponerte una ropa que no te gusta y peinarte de una forma que no te gusta. Que no te da gozo, sino que te lo quita. Tú eres un viejito con bastón. Antes se decía mucho que la iglesia era para viejos. Sí. Ya uno está medio viejito porque pasamos de los 30. Pero empezamos jovencito en esto. Y gracias a Dios nos hemos gozado. Yo decía hace un tiempo que la mejor parte de mi vida yo la he pasado en la iglesia. David, la Biblia enseña algo maravilloso que decía David en uno de los salmos: es mejor un día en su presencia, un día en la iglesia, que 1000 fuera de ella, dando a entender que la iglesia es tan maravilloso, que la iglesia te da tanta alegría, que tú prefieres estar solo un día. Ahora, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. No es simplemente ir a visitar, hay que vivir lo que la iglesia te brinda. La iglesia te brinda algo muy maravilloso. El pastor mío dice que el cristiano real, un cristiano verdadero, en esta tierra vive como si estuviese en el cielo. Wow, pero el pastor tiene una palabra maravillosa. ¿Es así? Claro, es así, porque es que un creyente genuino y verdadero cada día lo vive en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mira que esa palabra de tu pastor es tan maravillosa. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así es. El cristiano real, donde está su corazón, si su corazón está en lo celestial, si tu tesoro está en vivir conforme a la palabra, vivir conforme a Cristo, entonces va a ser como que está en el cielo. Así es. Es maravilloso lo que dice el pastor. Por eso es que la iglesia no es como te contaron. No, nada. Hay gente que le han contado que en la iglesia no se goza. Háblame de eso, profeta. Fíjate que el gozo es algo que el ser humano busca. El ser humano siempre busca el gozo. El gozo nosotros también lo podríamos definir como la alegría, porque eso es lo que el ser humano busca. Sí. Y el ser humano lo busca en vanidades. ¿Cuáles son estas vanidades? Simple: alcohol, mujeres, bailes, todo lo que ellos entienden que le da gozo. Pero fíjate, y es verdad que ese gozo que te da el mundo es momentáneo. ¿Por qué? Porque después que tú saliste de la discoteca borracho, ¿verdad? Ya tú no te sientes igual. Después que tú terminaste con esa mujer que no era tuya, es que el gozo era del momento solamente. Momentáneo. Pero la iglesia da un gozo diferente. La iglesia te da un gozo eterno. ¿Por qué razón la iglesia te da un gozo eterno? Porque lo que Dios da es para siempre. Fíjate que Jesús, hablando por ejemplo de la paz, porque la paz trae gozo. Claro que sí. Dice Jesús a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Jesús te da
es mucho más duradero, mucho mejor que lo que el mundo te puede dar. El mundo te puede dar una paz efímera, un gozo efímero, un bienestar efímero, pero lo que Dios te da es eterno y para toda la vida. El apóstol Pablo decía: no te embriaguéis con vino, lo cual trae disolución. Porque eso es lo que trae. La bebida, eso es lo que trae. Te pone, ok, disolución. Ahora, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da gozo. Y es permanente. Es permanente, te da paz. Entonces, eso es lo que la iglesia te brinda. La iglesia quiere que ustedes, nosotros y todo el que venga a la iglesia pueda deleitarse del gozo en Cristo Jesús, el gozo maravilloso en el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice Dios. Dios dice en Oseas capítulo 2 versículo 1: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, su nueva luna y sus días de reposo y todas sus festividades, porque para el hombre ese es el gozo. Sí. La fiesta, las cosas que el mundo puede darle. Pero para Dios el gozo es que el hombre vive una vida plena en Él, una vida permanente. Eso es así. Mira, fíjate, la Biblia es tan maravillosa que parte de lo que te da el vivir en comunión con la iglesia es que el fruto del Espíritu, el fruto, ¿verdad? Como dice, ese amor. Pero ese amor trae gozo, trae paz, como tú decías, trae paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas te hacen a ti disfrutar por encima de lo que el mundo te ofrece. Y hay algo que hay que hablar de la iglesia. Y tú y yo estábamos hablando fuera de cámara de un tema maravilloso de la iglesia y tú me compartías. Yo quiero que tú me hables de esa parte, de esa genealogía de la iglesia de la que tú hablabas. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de iglesia, el término de iglesia proviene del griego que quiere decir eclesia. Esto habla de un grupo de personas apartado o llamado que se juntan con una misma idea. Así es. Un mismo fin. Entonces nosotros vamos a ver que las iglesias están divididas por un grupo de personas que piensan iguales. Hay un grupo de personas que piensan que ponerse una cadena es pecado, hay un grupo que piensan que no. Hay un grupo que piensan que la ropa de X forma, de X manera es pecado, otro grupo que no. Entonces esos diferentes grupos de personas están agrupados y están juntos porque piensan igual. Entonces, la gente piensa que la iglesia toda tienen la misma costumbre en cuanto a esto, y no es así. Nosotros vamos a ver que la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, tiene que tener 3 puntos fundamentales. El primero es creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador. El segundo es creer en el Espíritu Santo y en las manifestaciones y en el poder, en la Trinidad, en que Dios, el Padre, Dios el Hijo Jesús y el Espíritu Santo son lo mismo, un ser que coexiste en 3 personas diferentes. Entonces todas las iglesias cristianas creen en esto, pero hay una diferencia en cuanto a forma de vestir, qué forma de peinarse, qué día de adoración, cuáles son de día de culto. Entonces la gente piensa que si un grupo de personas, una iglesia, no se parece a aquel grupo en esos aspectos, entonces no son cristianos. Dicen que son otros, incluso las personas no entienden que eso es un tema cultural. Así es. Hay algo que es un tema de cultura, que es donde haya nacido la iglesia. Hay iglesias que son anglosajonas, ¿verdad? Hay otras iglesias que son de otra rama de cultura. Hay iglesias que tienen un aspecto más jovial, ¿verdad? Desde su fundamento. Hay otra iglesia que tiene un aspecto más conservador desde su fundamento. Pero hay algo que tú hablabas. Tú me hacías mención del inicio de la iglesia. ¿Cómo nace? Porque hay algo. La iglesia tiene un principio. Hubo un principio cuando empezaron a llamar cristianos a esos grupos que se habían apartado. Háblame de eso. La Biblia enseña en el libro de Hechos que en la ciudad de Antioquía empezaron a llamar cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Entonces, esos seguidores de Cristo empezaron a ser perseguidos por los romanos. Lo mataban de diferentes maneras, a espada, en el Coliseo, ponían a los animales que lo devoraran, lo quemaban de diferentes maneras. Así que ellos empezaron a dispersarse por todos los lugares. Allí empezaron a formar pequeños grupos y esos grupos fueron llamados iglesias. Pero hay una primera iglesia que era la iglesia de Jerusalén, donde
llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés y allí nace esa primera iglesia o esa primera oleada para que entonces el evangelio se dispersara. Quiero decir algo en este punto. Y yo quiero que ustedes me presten atención. El que haya pasado en esa reunión el día del Pentecostés no quiere decir que la iglesia pentecostal nace de ahí. Pero la iglesia pentecostal no nace de ahí. La iglesia pentecostal nace en la calle Azusa. Quiero aclarar esto porque hay personas que entienden, el día del Pentecostés nace la iglesia pentecostal. Y no es así. No es así. Aquí nace la iglesia, que es la promesa que Cristo le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Aquí nace la iglesia de Cristo. Así es, sí, la iglesia de Cristo. Entonces, esos pequeños grupos se van creciendo y se van expandiendo, pero a la misma vez están siendo perseguidos. Exactamente. Pero mientras más lo persiguen, más crecen. Entonces, por allá por los años 300, el emperador Constantino trata de dar libertad a la iglesia. Constantinopla. Él mismo se hace llamar cristiano, sí, y hace de la religión cristiana la religión oficial del Imperio Romano. Entonces ya la iglesia empieza a surgir nueva vez como la religión oficial sin que lo persigan, y nace de ahí esa iglesia romana universal. Y universal. Hay que entender que el Imperio Romano en ese momento era el imperio más poderoso del mundo. Por eso se llama entonces, la iglesia universal, que es mejor conocida como católica. El término católico, que es universal, sí, es universal. Entonces esa iglesia, que tampoco es nace en el Pentecostés. No, tampoco. Tampoco nace en la palabra que Jesucristo le dijo a Pedro. Tampoco. Esa iglesia nace con Constantino. Ajá. Quien oficializó la religión cristiana. Como dentro de este sistema religioso que va creciendo, emergiendo en Roma, empiezan a surgir los papas, los mártires de la iglesia, y empiezan muchas doctrinas diferentes a las que Jesús enseñó. Por el año 1517 surge la Reforma Protestante de la mano de Martín Lutero. Martín Lutero, un monje católico que quería que la iglesia volviera a los principales ideales de la palabra, que volviera a la palabra, pero como esto no se dio, se crea una subdivisión de la iglesia católica. Entonces podríamos decir que Martín Lutero quería decirle al mundo: la iglesia no es lo que tú crees. Sí, porque que la gente creía que la iglesia era ese sistema religioso que se había implementado, pero hay una palabra de Dios. Por eso Martín Lutero, en una de sus conclusiones, dice que el justo por la fe vivirá. Entonces quiere decir que las personas hoy en día están viviendo ese mismo mover, y nosotros queremos explicarte que la iglesia no es ese sistema religioso que te ata, sino que la iglesia es lo que te liberta. El mundo es lo que te tiene atado. Ajá. La iglesia es lo que te da la libertad. ¿La libertad de qué? De tu poder entrar al gozo de Cristo. Una libertad que muchos han convertido en libertinaje, que es algo totalmente diferente. A libertad nos llamó Cristo, no a libertinaje. ¿Cuál es el libertinaje? Donde tú, agarrado de la fe, agarrado de la iglesia, hace lo que bien te parezca, como tú quieras. Lo que tú quieras. Y crees que no es nada. No, porque incluso hay muchas personas, los que han adoptado, porque la iglesia, hay muchas personas que creen que es para viejos, pero hay otros que han querido adoptar una línea de la iglesia que incluso ellos dicen que todos serán salvos. Así es. Agarran incluso textos bíblicos, los sacan de contexto y dicen: no, porque Cristo no vino a condenar a nadie, Cristo vino a salvar a todo el mundo. Sí, Cristo lo dice, la Biblia dice en Juan 3:17, porque no vino Dios a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. Eso es cierto, eso es real, pero fíjate que Cristo dice: el que no cree, ese ya ha sido condenado. No es Cristo que te está condenando. Por tú no creer en Cristo, ya estás siendo condenado. La iglesia no es quien te condena. La iglesia no es que te dice que tú vas para el infierno ni nada. Eso la Biblia lo dice. Y si tú no te arrepientes, pasará. Pero la iglesia no quiere que tú vengas asustado, por miedo. Que vengas, ay no, me voy para el infierno. No, la iglesia quiere que vengas a deleitarte en el gozo del Señor. Por eso es que la iglesia no es como te contaron. Hay gente que dicen que en la iglesia no se goza, que la iglesia es para viejo, que la iglesia me va a cambiar, que me van a lavar el cerebro. No, la iglesia no te va a lavar el cerebro. Una vez tú vas a la iglesia,
tú te conviertes a Jesús, Jesús te va a enseñar cuál es la manera correcta de vivir por medio del Espíritu Santo. No es responsabilidad de la iglesia decirte qué ropa o qué ropa tú te vas a poner o cuál no ponerte, dónde ir o dónde no ir. Hay una conciencia del Espíritu Santo en nuestro interior, en la cual va a ir madurando a medida que nosotros tenemos una relación con el Señor, y nos va a guiar a la voluntad que Cristo quiere. Si yo fumaba, ya yo no voy a fumar. Si yo robaba, ya no lo voy a robar. Si tenía algún tipo de vicio, de adicción, ya no la voy a tener, porque Cristo me va a enseñar. La iglesia tiene la misión de restaurarte, no de condenarte, no de juzgarte, porque mucha gente piensa que la iglesia es un lugar donde me condenan, donde me juzgan, donde me atacan. Ese no es el fin de la iglesia. El fin de la iglesia es restaurar las vidas de las personas. Entonces quiere decir que la iglesia no es como la cárcel actualmente, ¿verdad? No. La cárcel se supone que su fin es restaurar, pero las personas salen peor. Ahora, la iglesia quiere transformarte. La iglesia quiere cambiarte. El principio de la iglesia es que tú puedas ser una persona diferente. Y eso es lo que Dios quiere para todas las vidas. Que tú seas diferente. ¿En qué sentido? En que tengas tus amigos sean tus enemistades. De ninguna manera. En que pierdas el gozo de tu vida. De ninguna manera. Dios quiere que tus amigos puedan ser tus mejores amistades y que ellos también reciban la salvación. Dios quiere que tú puedas vivir en un gozo real, no en un gozo pasajero, en un gozo de momento, en un gozo de beneficios. Dios quiere que tú vives en un gozo que te ayude a que tu vida sea diferente. Así es, así es. Mira, en una ocasión una persona dijo que el peor lugar del mundo es la iglesia. Y quizá alguien pudiera decir, ¿cómo así? Y no se supone que tiene que ser el mejor lugar del mundo. Explícame eso, por favor. Bueno, el peor lugar del mundo en el sentido de que tú en la iglesia vas a encontrar adictos. Adictos al cigarro, adictos a la pornografía, vas a encontrar mentirosos, posiblemente hasta vas a encontrar todo tipo de personas, porque ese es el lugar donde esa gente va a restaurarse. El lugar donde alguien puede restaurar su vida, cambiar su vida, es la iglesia. Pero el fin no es dejarte así, sino cambiarte. No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Lo primero que Dios va a hacer en tu vida es que si tú eres mentiroso, Él va a quitar Él va a quitar de ti ese sentir de hablar mentira. Él va a quitar de ti esas adicciones. Él va a quitar de ti todo aquello que te lleva a hacer lo que a Él no le agrada. Entonces, la iglesia puede ser el peor lugar del mundo porque hay todo tipo de gente, pero te lleva a convertirte a ti en la mejor versión de ti. Entonces, como la iglesia no es lo que le parece, quiere decir que la iglesia no es el peor lugar del mundo. Así es. La iglesia es el mejor lugar del mundo porque esas personas con todos esos problemas, la iglesia le transforma y lo lleva a la sociedad como personas de bien, como personas que van a bendecir vida, que van a bendecir personas. Dios quiere que ustedes puedan venir a la iglesia no a criticar ni a ser criticados. No importa lo que te hayan dicho. En un momento cuando tú decidiste separarte de la iglesia, no importa lo que tú hayas vivido, te voy a decir algo. Cristo quiere que tú seas la iglesia. Aleluya. Cristo quiere que tú puedas centrarte en lo que Él tiene para tu vida. Y así nosotros queremos decirte que la iglesia es como ese evangelismo urbano, una forma divertida de ver a Cristo. Amén, gloria a Dios. Diga, evangelismo urbano. Dios le bendiga y Dios le guarde. Compartan, den like, hagan sus preguntas en los comentarios y sugieran temas de los que ustedes quisieran que nosotros tratemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aleluya.